¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo, como todos los jueves, en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. El tema de esta tarde es pensión estatal. ¿Pero qué es la pensión estatal? No es otra cosa más que aquella persona que, habiendo cotizado una parte significativa de su vida, no alcanza a reunir los recursos necesarios para obtener una pensión equivalente a la mínima y además no tenga fuentes de ingresos. Si al momento de pensionarse el Estado o pensionado, el afiliado, no alcanza a cubrir con sus propios recursos la pensión mínima vigente, el Estado se compromete a financiar una parte restante. El tema de esta tarde es la pensión estatal. Acompáñenos. Perspectiva, diálogo, interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Muy buenas tardes nuevamente, les doy más cordial de las bienvenidas y espero que nos pueda acompañar a lo largo de esta hora. Como lo comenté, el tema de esta tarde es la pensión estatal. Y para entrar en tema voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy, a la maestra Alma Elizabeth Méndez Hernández. Ella, para que ustedes la conozcan, es licenciada en Derecho por esta máxima casa de estudios, maestra en Derecho también por esta universidad y cuenta también con una maestría en Derecho Procesal y Constitucional por parte del CEAD. Es docente universitaria de esta máxima casa de estudios de la Facultad de Derecho desde el 2006 y es titular de la firma Escala Jurídica, en la cual tiene 13 años ejerciendo la profesión y el ejercicio de la profesión. Licenciada Alma, un gusto saludarte y que hayas aceptado la invitación y poder hablar de este tema importante y de gran interés para toda la sociedad. Gracias, licenciado, por la invitación. Bueno, hemos escuchado o a menudo hablamos de términos de pensión y jubilación y se utilizan para hablar de dinero prácticamente. Claro. Pero ¿qué es o qué significa una pensión y qué significa una jubilación? Maestra, para empezar a desmenuzar. Bien, mira, primero hay que clasificar que existe una pensión por cesantía que normalmente te otorga una institución de seguridad social, que podría ser IMSS o ISSSTE. Esas pensiones, ¿cómo están financiadas? Están financiadas con las aportaciones que hace el trabajador, las aportaciones que hace la federación y las aportaciones que hace el patrón. Y al final, cuando se cumplen 60 años, por eso se llama pensión por vejez, que bueno, ese término de vejez a los 60 años en esta época, bueno, ya quedó fuera de la actualidad, ¿verdad? Pero bien, entonces cumples con ese requisito y por parte del IMSS o del ISSSTE, dependiendo a donde hayas cotizado, se te otorga una pensión y se llama pensión por cesantía. Y se puede obtener a partir de los 60 a los 65 años o cuando lo quieras solicitar. A los 60 años se te da un porcentaje del 75% y haber cumplido determinados requisitos, años de servicio principalmente, ya sea cotizando para el IMSS o cotizando para el ISSSTE. El ISSSTE tiene una tabla y bueno, ahí va variando, o se hizo la reforma en el 2007 en donde todos los trabajadores entonces ya están por cuentas individuales. Esa es una cuestión del orden federal, vamos a clasificarlo así. Pero en el orden estatal existe dos rubros de seguridad social a los que me voy a limitar en este momento, que sería una jubilación, se denomina jubilación porque basta nada más que labores 30 años de servicio conforme a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, mientras que para obtener una pensión, hablo del Estado de Querétaro, se requiere mínimo 60 años de edad y mínimo haber laborado 15 años de servicio. Y ahí se llama pensión por vejez. Y también existe la pensión por muerte, pero bueno, esa ahorita no me voy a enfocar en ella. Esa pensión que se regula en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, a diferencia de las pensiones del IMSS o del ISSSTE que acabo de comentar, solamente están fondeadas por parte del Estado.
¿Cuáles son los requisitos para acceder a esa pensión? Los requisitos para acceder a esa pensión son, primero, ser trabajador del Estado de Querétaro, solo del Estado de Querétaro. Porque luego me preguntan, es que yo trabajé 5 años en la Ciudad de México, yo trabajé 10 años en el Estado de Guanajuato. Esos años no se computan para el Estado de Querétaro. La regla es solo haber trabajado para el Estado de Querétaro. Mínimo 30 años de servicio. ¿Se hacen cotizaciones por parte del trabajador? No. ¿Se hacen cotizaciones por parte de la Federación? No. ¿Quién fondea esa jubilación? La fondea solamente el Estado. E incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando resolvió una acción de inconstitucionalidad en el 2015, la determinó como una pensión atípica. Es una pensión que solamente existe en el Estado de Querétaro. Y yo diría, me atrevería a decirlo, que en todo el mundo solamente existe en Querétaro ese tema de la pensión. Esto quiere decir que todos los trabajadores que prestan sus servicios para el Estado de Querétaro y cumplen con los requisitos que acabo de señalar, pueden acceder a este tipo de pensión. Solamente los trabajadores del Estado de Querétaro. Y cuando me refiero al Estado de Querétaro, implica todos sus municipios. Si laboraron en el municipio de Cadereyta, de Amal, en donde hayan laborado, mientras se tenga la constancia de antigüedad, se puede acreditar y entonces se les otorga esa pensión. De hecho, en los municipios es la única pensión que se les otorga, porque en los municipios normalmente, que es Tolimán, Jalpan, pues son municipios que no tienen mucho recurso para dar de alta a sus trabajadores en el IMSS y por lo tanto, o en el ISSSTE, y por lo tanto les otorgan ese tipo de pensión. Hay otros trabajadores que acceden a dos pensiones, o a jubilación y a pensión. Jubilación por parte del Estado y pensión cuando cumplen sus 60 años por parte del IMSS o del ISSSTE. Los únicos trabajadores que cotizan para el ISSSTE que pertenecen al Estado, hasta donde tengo conocimiento, es la Comisión de Infraestructura y los trabajadores de UCEBEC. Y quiero referirme a los trabajadores de UCEBEC porque ellos tienen una situación muy particular. Ellos fueron transferidos de la Federación, les denominan así, transferidos en el año de 1992. Hubo un acuerdo, el acuerdo de la descentralización, se crea la UCEBEC el 7 de junio de 1992 y se incorporan todos los trabajadores que pertenecían a CEP y que pertenecían a la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro. Todos se congregan en UCEBEC. Y estos trabajadores, me quiero referir a ellos porque tienen una particularidad. ¿Qué particularidad tienen ellos? Que UCEBEC no les quiere otorgar su pensión. Tenemos muchos juicios de amparo en ese sentido. Y hemos logrado ganar algunos juicios de amparo respecto de personas que entraron en el año 1992, a partir del 7 de junio de 1992. Entonces, todas estas personas que entraron a partir del 7 de junio de 1992, nosotros tenemos sentencias en las que les han concedido el amparo. ¿Y eso qué implica? Que por parte de UCEBEC les otorguen una pensión, o sea, por parte del Estado, porque UCEBEC pertenece al Estado de Querétaro. Y ahí estaríamos señalando que no operó una ley en perjuicio cuando es retroactiva. Sí, no, evidentemente que no. Aquí hay un tema un poco complejo en cuanto al tema de las pensiones, porque la Corte ha establecido que hay derechos adquiridos y expectativas de derechos. ¿Cuál es la diferencia? Dice la Corte, cuando ingresaste a laborar, tú tenías una expectativa de derecho. Es decir, te dijeron cuando ingresaste a laborar que cuando cumplieras 30 años de servicio te podrías ir. Pero la ley puede modificarse y en ese momento tú tuviste una expectativa, ¿sí? Porque pudo haber sido 30, 25, los que se haya marcado en la ley. Si en el transcurso de tu vida laboral se modifica la ley, entonces por eso se llama una expectativa. En el momento en el que cumplen los requisitos se llama un derecho adquirido. Si al día de hoy, por ejemplo, si yo cumpliera 30 años de servicio de haber laborado en el Estado, pues entonces me pertenecería una jubilación.
Pero si yo ingreso a trabajar a alguna dependencia del Estado y me dicen, mira, Alma, cuando tú cumplas al menos 15 años de servicio y 60 años de edad, te podrías jubilar. Pero si en ese transcurso de que yo cumplo esos requisitos modifican la ley y dicen 65 años de edad y mínimo 20 años de servicio, entonces solamente tengo una expectativa de derecho. ¿Sí? La Corte lo resolvió en ese sentido. ¿Te acuerdas que bueno, quiero regresar el tema rapidísimo, licenciada, para entender bien el punto medular de la plática de hoy? Es decir, tenemos a lo mejor muchas dudas para toda la gente que nos sigue en este momento, porque pueden ser trabajadores y a lo mejor todavía no disipamos cuando dices trabajadores única y exclusivamente del Estado de Querétaro. Y dices, bueno, pero es que yo toda mi vida he trabajado en Querétaro. No. A ver, ¿qué implica que seas trabajador para el Estado de Querétaro? Ese sería un primer punto. Dos, también es importante puntualizar, porque a lo mejor nos ve algún servidor público, no se diga policía estatal, municipal, y ellos también tienen otro ordenamiento legal porque con ellos son 25 años. 25 años de servicio. Entonces, digo, para irlo referenciando. Y el último, licenciada, para tener una sola idea, ¿cuántas personas hay que pueden trabajar en cualquier empresa privada, la que sea, y me digan, pues mira, yo empecé a trabajar a los 20 años, tengo en este momento ya 25, 27, tengo 40, 45 años, 47 años, ¿me puedo ya solicitar mis trámites para una jubilación? Pero, ojo, has trabajado en varios lugares, no en uno solo, pero además no tienes los 60 años, que sería otra condición. Entonces, para irlo desmenuzando y poderlo entender, licenciada, para no generar dudas con todas las personas que nos siguen en este momento. Bien, ¿a qué me refiero cuando digo que sea un trabajador del Estado de Querétaro? Bueno, me refiero a que trabajen, se les llama trabajadores burócratas, que solamente pertenecen, por ejemplo, a alguno de los 3 órdenes que son ejecutivo, legislativo, judicial, o algunos organismos descentralizados, paraestatales, pero siempre y cuando pertenezcan al Estado de Querétaro. Es decir, pueden trabajar en la legislatura, en el Poder Judicial, en la Comisión Estatal de Aguas, en la Comisión de Infraestructura, en el COVAC, en la UCEBEC, cualquier dependencia que pertenezca al Estado de Querétaro. Y cuando me refiero al Estado de Querétaro es propiamente pues su administración, ejecutivo, legislativo, judicial, órganos constitucionales autónomos, pero que pertenezcan al propio Estado. Y cada una de las dependencias tiene sus convenios con el sindicato. Entonces, a eso es cuando me refiero trabajadores. Ahora, tú me preguntas y dices, hay personas que trabajan en el Estado de Querétaro, pero trabajan para una empresa particular. Bueno, sus reglas son completamente diferentes porque ellos solamente están sujetos, si son una empresa privada, solamente están sujetos al IMSS. ¿Cuáles son los requisitos del IMSS? El IMSS solamente les va a otorgar, dependiendo de qué ley hayan empezado a elaborar, perdón. Si trabajaron en el 97, bueno, pues les toca una pensión. Pero a partir de las reformas de la ley, bueno, pues se viene modificando esa circunstancia. ¿Pero cuáles son los requisitos? Forzosamente hablamos de una pensión por vejez. La pensión por vejez implica que debes tener 60 años de edad como mínimo y haberla cotizado al menos 1,250 semanas. Si no cumples con esos requisitos, pues no puedes obtener una pensión por parte del IMSS. Y en el ISSSTE, bueno, las reglas son un poco diferentes. Ahí siempre tienes que ser empleado de una dependencia, ya sea pública o estatal, pero tienes que ser también un trabajador burócrata. Y ahí las reglas también son diferentes. Ahí hay un 10º transitorio en donde vienen las tablitas y dependiendo de la edad y el año y los años de servicio es como te corresponde la pensión. O si entraste después del 2007, te toca las cuentas individuales. Nosotros hemos trabajado algún tema, nosotros no incursionamos en ese sentido en las cuentas individuales, sé que son algunos abogados de la Ciudad de México, pero nosotros en ese trabajo también hemos logrado que las personas que se encontraban inscritos en en las cuentas individuales, los regresamos al 10º transitorio. Es una ventaja, evidentemente que sí, porque les toca una pensión, aun cuando sea en UMAS, les toca una pensión mensual
y al final de año les toca aguinaldo, a diferencia de las cuentas individuales, que solamente es una pensión a través de una institución bancaria y normalmente por un sueldo, si ganaban en activo 15,000 pesos, con las cuentas individuales les toca 5,000 pesos al mes, ¿no? Entonces, evidentemente que hay una diferencia, sí, por supuesto que hay una diferencia. Sin el pago de aguinaldo. Claro, sin el pago de aguinaldo. Nada más les corresponde los 5,000, 6,000 pesos que les da la institución bancaria. Ok, bueno, antes de pasar ya tengo, y agradezco enormemente a todos los que nos siguen a través también de la página de Hablemos Derecho a través del Face. Ya tengo algunas personas aquí, un par de preguntas, licenciada, muy interesantes, pero me gustaría, si ustedes me lo permiten, ir desmenuzando un poquito el tema para entrar de lleno con las preguntas que usted amablemente nos hace llegar. Hablábamos, licenciada, también me gustaría comentar rapidísimo, porque pues comentabas tú también lo que es una expectativa de derecho. Y una expectativa de derecho, como la misma palabra lo dice, pues está supeditada a, no es que se vaya a dar, porque pues podríamos hablar también de un accidente de trabajo, de una muerte del trabajador, y entonces no siempre quiere decir que se va a dar el resultado, por eso es una expectativa. Claro. ¿Te acuerdas que hubo un asunto muy sonado o que generó gran zozobra entre todos los trabajadores del gobierno del Estado? Yo recuerdo que se modifica la ley de los trabajadores al servicio, bueno, de la ley de trabajadores, en el rubro de pensión, y decían, a ver, espérame, creo que fue en el 2015, en diciembre, no recuerdo la fecha exacta, para no decir mentiras. Y resulta que decía, a ver, espérame, ya no me interesa que tengas 27 o 28 años de trabajo, ahora tienes que cumplir los 60. Entonces son 60 más los 28 años de trabajo. Y muchos, pues imagínate, repito, que entran a trabajar al Poder Judicial, se me ocurre, a lo mejor a los 20, antes de terminar una licenciatura, y de suerte tal que a los 21 empiezan a cubrir alguna suplencia, y bueno, pues empieza su vida laboral de alguna manera, tienen un IMSS, una seguridad social, y resulta que esta persona, pues a los, ¿qué te gusta?, 47, 50 años, se puede jubilar, pero dice, no, espérate, porque te faltan 10 años, eres a los 60. ¿Qué pasó con eso? Dice que fue algo también muy sonado en nuestro estado. Sí, fíjate que ahí esa reforma se dio en diciembre del 2015, y en esa reforma voy a retomar un concepto que les di hace un momento. Recuerdan que les dije, jubilación basta que labores determinados años de servicio. En este caso son 30 años de servicio, ¿verdad? Y dijimos, pensión por vejez se combina 60 años de servicio más mínimo 15 años de edad. Bien, vamos a retomar el tema de la jubilación. Se reforma en esa fecha y dice, para jubilarte requieres 30 años de servicio y 60 años de edad, ¿no? Entonces todos los trabajadores dicen, no, ¿cómo es posible? Porque yo ya tenía mis años. Entonces tramitamos muchos juicios de amparo. Los primeros juicios de amparo que logramos obtener es de una señora que me permite dar su nombre, es Marta Alicia Amador Valderas. Fue la primera persona que salió del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Ella salió en octubre del 2018-2019. Fue la primera persona, a otra persona que sacamos de la Fiscalía y a 10 personas que logramos obtener su amparo por parte personas que laboraban en la Comisión Estatal de Aguas. Esos juicios fueron a través de vía amparo y logramos obtener buenos resultados. Tan logramos buenos resultados que se creó varias jurisprudencias del circuito de Querétaro, porque eso nada más se aplica en Querétaro, como se los comentaba al principio. Pero sí tuvimos éxito y bueno, después vino nuevamente la reforma, el 5 de marzo del 2021 entró en vigor y se vuelve a modificar, y entonces nada más el requisito que quedó son 30 años de servicio. Sin embargo, todas las dependencias, la mayoría de las dependencias tienen un convenio con el Sindicato de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, y entonces en ese convenio se prevé que se podrán jubilar a los 28 años de servicio. Entonces, por ahí nosotros logramos obtener jubilación
sí, jubilaciones de personas que tenían 45 años, 47 años, porque ya habían laborado pues 28 años de servicio, ¿no? Entonces, sí fue algo muy angustiante para los trabajadores, porque hay quienes ya tenían sus 28 años y decían, oye, todavía me faltan 10 años para cumplir 60 años. Quiere decir que voy a tener que trabajar 38 años de servicio. Pero afortunadamente los amparos, la justicia federal les permitió gozar en este momento de esa pensión, de esa jubilación. Y estas personas, cuando cumplan 60 años de edad, van a acceder a una pensión por parte del IMSS. O sea, los trabajadores del estado de Querétaro son privilegiados porque acceden a una doble pensión. Vamos a denominarlo en términos amplios. Jubilación que les otorga el Estado y además la que les otorga el IMSS o el ISSSTE, dependiendo a quienes hayan cotizado. Y quiero hacer mucho énfasis en este sentido. A raíz de todos los amparos, a raíz de la reforma, todas las dependencias, basta el trabajador que presente sus documentos, los requisitos que se expiden, y la misma dependencia realiza el trámite. Ya no se necesita la legislatura, sino se realiza el trámite administrativamente, internamente, por el órgano que funja como recursos humanos. Tienen varias denominaciones, pero es el que lleve a cabo esas actividades. Hace una publicación en su periódico interno o sus publicaciones internas en 2 ocasiones, y después lo envía al Ejecutivo para que se publique en la sombra de Arteaga. Todos los trabajadores, con excepción de los trabajadores de UCEBEC. Los trabajadores de UCEBEC, a la fecha del día de hoy, siguen luchando porque esta dependencia les otorga esa pensión. Aun cuando tienen derecho y aun cuando está establecido en la ley, no les quieren otorgar ese beneficio pues constitucional, porque la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro es una norma que deriva de la Constitución, es una norma reglamentaria de la Constitución. Sin embargo, nosotros como despacho Escala Jurídica hemos obtenido diversos amparos en ese sentido, y les invito a las personas que se coloquen en ese supuesto a que acudan con nosotros. Nosotros les damos una información de tipo gratuita y ya ustedes decidirán si quieren o no obtener ese beneficio estatal. Sí, es importante, incluso como una cuestión social, licenciada, yo lo señalo porque, pues, ¿cómo pretendes hacer valer un derecho que no sabes? Y claro, entonces cuando te dicen, no, a ver, aquí en este trabajo no puedes pensionarte o jubilarte, más bien si la palabra jubilarte, hasta que no cumplas los 60 años y tantos años de servicio. Entonces, a ver, espérame, porque sigue siendo una pensión que regula el Estado, ¿no? Entonces no me puedes tratar desigual, ¿no? Claro, además el artículo 10 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro establece que todos los derechos que regula esa ley son derechos irrenunciables. O sea, es un derecho que aún cuando el trabajador dijera, no, yo no quiero solicitarlo, yo tengo muchas pensiones, soy muy rico, no importa. Es como la pensión alimenticia. Aunque una persona que es beneficiaria dijera, no, yo quiero renunciar, se llaman derechos irrenunciables. Evidentemente que las dependencias saben de esta circunstancia. Sin embargo, desconozco la razón por la cual a todos los trabajadores de UCEBEC les nieguen. Podrán encontrar en la publicación de La Sombra de Arteaga algunos trabajadores que sí se los han otorgado, pero también desconozco cuál es la razón por las cuales a unos trabajadores les conceden la pensión y a otros trabajadores que estando en el mismo supuesto se las niegan, ¿no? Y bueno, nosotros intervenimos en esa situación para evitar que se sigan violando sus derechos de seguridad social estatal. Sí, ahí importante, por si alguno de ustedes conoce a algún trabajador del UCEBEC o a través de alguna repetición del programa, licenciada, alguien es trabajador del UCEBEC, pues que pueda recurrir. Ahorita en el siguiente bloque daremos tu teléfono para alguna forma de contacto, porque no deja de ser pues un derecho. Claro. ¿Y cómo le exige si no lo sabe? O más, cuando muchos trabajadores están en esta expectativa de derecho y dicen, no, pues ¿para qué? Mejor me espero a que tengan un resultado, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? La verdad es que los trabajadores de UCEBEC, hay unos que se han visto muy lesionados en su patrimonio, porque
pues han contratado abogados que les han prometido que les llevarían a cabo sus trámites y la verdad es que no les han hecho ningún trabajo. Somos el único despacho que al día de hoy sigue trabajando esos asuntos y les puedo decir que ya tenemos buenos resultados. En algunos supuestos, no en todos los supuestos, y mis clientes lo saben, nunca los he engañado. Pero vamos en el camino y tenemos buenos resultados. Nuestros planteamientos los hemos hecho bien y estamos esperando resultados de los trabajadores que fueron transferidos. Porque en UCEBEC me voy a referir a 2 trabajadores, los que fueron transferidos de la Federación a UCEBEC y los trabajadores que entraron directamente a UCEBEC. De los trabajadores que entraron directamente a UCEBEC, al menos nosotros tenemos sentencias que hemos ganado. Varias sentencias, podría decirles un buen número de sentencias que yo calculo que el siguiente año se estarán ejecutando y eso repercute en un beneficio para los trabajadores. Mientras que los trabajadores que fueron transferidos, seguimos en la lucha con ellos. Hay una organización por parte de los maestros que se encuentran jubilados de parte de UCEBEC, trabajando sobre ese tema, ¿no? A la par, nosotros el aspecto jurídico y ellos en otros tipos de aspectos están en la lucha constante. Yo lo único que les puedo decir que nosotros vamos por resultados, ¿sí? Esa es mi única garantía que les puedo dar a los trabajadores, porque luego me dicen, oiga, y si no gano, pues no me paga. Así de sencillo. Esa es la garantía que yo tengo con todos los trabajadores. Qué bueno que lo comentas eso, porque siempre se habla de una doble revictimización, licenciada, ¿no? Se dice muy sencillo, bueno, pues le voy a cobrar tanto, sí, claro, mis honorarios, pero como tú lo comentabas, es una expectativa de derecho. Claro, claro. Entonces, qué fabuloso es hablar con toda la honestidad, ¿no? Y eso es importante también porque pues, eres docente de esta máxima casa de estudios. Por supuesto. Que digas, oye, a ver, espérame, vamos a una expectativa. Si usted gana, yo gano, ¿no? Claro. Y pues así felices todos. Claro. ¿No? Oye, fíjate que tengo un buen de preguntas, pero me quiero ir a la pausa, licenciada, o no me quiero ir a la pausa y dejar las preguntas si no las podamos contestar. Le prometo que regresando a la pausa daremos lectura. Y nada más me gustaría regresar rapidísimo, licenciada, si tú no tienes inconveniente, cuando hablabas de una cosa es la pensión por parte del IMSS y otra cosa es la pensión por parte del ISSSTE. Claro. Aunque tú me dijeras, bueno, es que son 2 instituciones de seguridad social, pues no es lo mismo. No. ¿Me podrías decir cuál sería la diferencia para que la gente también pudiera entenderlo? Porque muchos dicen, pues es que a mí me toca el ISSSTE. No es que te toque, sino que hay ciertas condiciones para que tú me digas que la atención es en el ISSSTE o en el IMSS. Claro. ¿No? Bueno. En 2 minutos, antes de irnos. Ok. Los trabajadores, los que cotizan para el ISSSTE normalmente son trabajadores que pertenecen al Estado, ya sea a la Federación o al Estado. Los trabajadores que cotizan para el IMSS son todos aquellos trabajadores que trabajan para la iniciativa privada, ¿ok? Empresas, cualquier dependencia, una tienda, es más, personas que trabajan en el servicio doméstico también pueden ser dadas de alta en el IMSS. Entonces, cualquier trabajador que no pertenezca a la burocracia cotiza para el IMSS, mientras que los burócratas solamente cotizan para el ISSSTE. También los trabajadores del Estado o burócratas pueden cotizar para el IMSS, pero para el ISSSTE solamente los burócratas. ¿Y federales? Estatales también. Los también. estatales, por ejemplo, la Comisión de Infraestructura y UCEBEC cotizan para el ISSSTE. Ok. Bueno, esa es una cuestión muy, muy importante, porque de ahí también, pues, para saber a quién se le exige, licenciada. Y estamos hablando, ya nada más para cerrar, pues la pensión que comentabas, una jubilación, pues por los años de trabajo, que es completamente diferente, porque ahí sí tienes que cumplir con la edad y años de trabajo. En la pensión por vejez. Por la pensión por vejez. Okay. Porque la otra puede ser por viudez o simple y sencillamente por alguna incapacidad permanente total. Esas son reglas del IMSS o del ISSSTE, dependiendo. Ajá. Bueno, pues bueno, ya regreso con las preguntas que usted amablemente nos hace favor de hacer llegar a través de la página del Face de Hablemos Derecho, y inmediatamente regresando a la pausa le damos salida y lectura a cada una de ellas para poderla disipar con nuestra invitada. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV Huaca. Regresamos. Continuamos.
Ya estamos de regreso completamente en vivo. Si usted nos hace favor de sintonizar en este momento, le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, y estamos transmitiendo desde el corazón de la ciudad de Querétaro, en el Cerro de las Campanas, en la máxima casa de estudios, en la Universidad Autónoma de Querétaro, y nos hace favor de acompañar a la maestra Alma Elizabeth Méndez Hernández, con la cual estamos hablando del tema de la pensión estatal. Y muy ad hoc, para ir desmenuzando y cerrando ya nuestro bloque, con las preguntas que usted amablemente nos hace favor de llegar. Nos pregunta Kamisama Piña: muy buenas tardes, gran invitada. Me gustaría preguntar cómo se calcula el monto de la pensión de jubilación según la legislación actual y qué procedimientos legales debo de seguir si mi solicitud de pensión de jubilación es denegada. Ok, bueno, ahí de entrada tendría que preguntarte si es en el rubro estatal o me preguntas en el rubro del IMSS o del ISSSTE. Bien, si es en el rubro estatal, tu pensión se calcula conforme al promedio de los últimos 5 años, conforme a la ley de los trabajadores del Estado de Querétaro. Entonces, lo importante es el sueldo de tus últimos 5 años. Dependiendo para qué dependencia, valga la repetición de palabras, labores, entonces habría que verificar si tienes un convenio o no. Porque mira, por ejemplo, los convenios que firmaron la CEA, ECOVAC, el INDEREC, dice que la pensión es al 100%, a diferencia de la del municipio, que lo deja en el promedio de los últimos 5 años, con excepción de la vejez. Ahí establece que es el 100%. Entonces, tendría que ver en cuál sería tu supuesto. Si nos vamos a la federal, bueno, habría que ver si estás cotizando para el IMSS, entonces se calcula por UMAS y creo que son 22 sumas diarias el máximo que puedes obtener. Y si estás en el ISSSTE, bueno, pues también habría que ver, también se topan, también es por UMAS, y si entraste después del 2007, entonces te tocan cuentas individuales. En tema en el que te repito, si estás en cuentas individuales, nosotros también hacemos un procedimiento para regresarte al 10º transitorio. Entonces, es tan amplia la pregunta, pero no sé si te pude dar respuesta. Si quieres volver a escribir para delimitar tu pregunta, con gusto te la contesto. ¿Y qué puedes hacer si te la negaron? Bueno, estás hablando con un especialista en ese tema y podemos tramitarte un juicio de amparo. Aquí lo importante nada más es la temporalidad. El plazo que se tiene para presentar una demanda de amparo en este supuesto solamente es de 15 días. Entonces, habría que ver en qué supuesto te colocas. Sí, interesante ahí. Licenciada, nos pregunta Celina: muy buenas tardes, gran tema. Si yo me jubilo a los 50 de mi trabajo, ¿tengo que seguir pagando cotizaciones voluntarias al IMSS hasta los 60 años para tener una mejor pensión por parte del IMSS, o cómo funciona eso? Bueno, mira, ahí puedes dejar de pagar hasta 5 años para que cuando cumplas 55 años tengas tus derechos vigentes, porque si no tienes tus derechos vigentes tienes que volver a laborar, darte de alta y laborar determinado tiempo para que tengas la vigencia de los derechos. Entonces, haces tus aportaciones voluntarias, puedes comprar una modalidad que se llama modalidad 40, en caso de que tu sueldo no sea el tope de las sumas que acabo de mencionar, compras al tope y al final, bueno, pues esa pensión la vas a obtener con el promedio de los últimos 5 años. En el IMSS es importante esta parte. Probablemente pudiste haber cotizado con un salario muy bajito, pero lo importante son los últimos 5 años. En los últimos 5 años sí es importante que verifiques cuál es tu sueldo. Hay personas que, por ejemplo, tienen en el estado de Querétaro, por ejemplo, ganan 30,000 pesos, ¿no? Y se consiguen un trabajo porque son jóvenes y quieren seguir cotizando y lo que tú quieras. Y se consiguen un trabajo, no sé, de 15,000 pesos. Entonces se ven muy afectadas. ¿Por qué? Porque su sueldo, su pensión se va a calcular conforme al promedio de los últimos 5 años. No es lo mismo 30,000 que 15,000 pesos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte, porque personas que dicen, bueno, yo voy a seguir activo, voy a seguir haciendo, voy a seguir laborando para que se hagan mis aportaciones, pero con un sueldo menor y les afecta al final. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque a ella no le convendría.
Claro, porque entonces a lo mejor si tú ganas, no sé, Los 30 20 mil pesos que o tú 30 mil decías. pesos ganas Ajá. y después te actualizas con, no 15,000. sé, con 15,000 pesos tu pensión, el promedio de los últimos 5 años con 15,000 pesos, te tocarán unos 12,000 pesos, ¿no? Entonces habría que tener mucho cuidado en ese sentido. Pero ahí puede hacer las aportaciones voluntarias, Claro. pagar al seguro los últimos 5 años. Claro. Tiene 50 aquí el ejemplo, dejo de 5 Claro. y los otros de 55 a los 60. Bueno, es importante que habría que ver en qué ley está. Pero si está en la del 97, al menos necesitas 1,250 semanas cotizadas, ¿no? Para ver en qué rubro se coloca. Y aquí en este supuesto también puede entrar una pensión por parte del municipio. Dependiendo, si ella trabaja para el Estado, sí. O sea, si por ejemplo tiene 50 años, trabaja para el Estado, pues se puede obtener su pensión estatal, su jubilación estatal, dependiendo cuántos años tengas de servicio. Porque aquí hablamos de la pensión estatal, De que la esta es la pensión. que aporta el Estado, Esta- no la aporta el IMSS. No. Por eso este es el pago que haces al IMSS para que tengas ahora sí que dos, la pensión del Estado y la del IMSS. Claro, la pensión estatal, recordemos que solamente la fondea el Estado de Querétaro. Y no sé si recuerdan al principio de la plática que les dije, es una pensión atípica. ¿Por qué la denominó la Corte atípica? La denomina así porque lo típico es que se hagan aportaciones por el patrón, el trabajador y la federación. Son tripartitas. Las tres partes hagan de cuenta que tienen un cochinito y van depositando su dinero para que cuando lleguen a los 60 años de ese dinero les empiecen a dar su pensión mes con mes. En Querétaro no. En Querétaro, el artículo 136 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro dice que las pensiones que se regulan no hay aportaciones por parte del trabajador. Es decir, solamente son fondeadas por el Estado. Por eso es una pensión atípica y cuando abría la plática les comentaba que este tipo de pensión, pues yo creo que en el mundo, no sé, pero al menos en México, ¿Y en Querétaro en concreto? es el único estado, Querétaro, que prevé una pensión de esta naturaleza. Ok. De ahí la importancia del tema, pensión estatal. Claro, sí. Nos preguntan también, trabajo en una empresa con un salario, el patrón me tiene dada de alta con un salario mínimo. Entonces ahí la afectación nada más es, ojo, que lo cheque cuando desee pensionarse. Sí, aquí esta personita tendría que tener cuidado cuando cumplas... Nos habla M. Luisa. Luisa, tienes que tener cuidado cuando cumplas 55 años, porque a partir del año número 55, que vas a llegar a los 60 años de edad, tu pensión te la van a dar en el promedio de esos últimos 5 años. Entonces, claro que si tienes un salario mínimo, pues solamente te va a corresponder conforme a ese salario mínimo, aunque tú ganes más. Normalmente lo hacen así los patrones, porque la verdad es que cubrir las cuotas en el IMSS, pues es bastante costoso para un patrón, ¿no? Pero esa es la razón, que los patrones te dan de alta con un salario mínimo, aunque en la realidad ganes 3 o 4 veces más, pero para no pagar el monto total de las cotizaciones, ¿no? De las aportaciones. Y alguna afectación también en una cuestión de incapacidad, ¿no? Complicado. Ah, sí, claro, porque siempre el sueldo es el que te va a fijar el monto de la pensión. Siempre, eso es invariable. Lo que tú tengas dado de alta es el parámetro que el IMSS. El IMSS no investiga y además al IMSS tampoco le va a convenir estar investigando si los sueldos son reales o no, porque pues imagínense cuántos millones de trabajadores son a los que les toca una pensión. Entonces, entre menos den ellos, pues mejor para ellos, ¿no? Sí. Entonces, el que tiene que tener cuidado siempre es el trabajador. Sí, porque a nadie más le interesa más que al trabajador vigilar el monto de su sueldo o de su salario registrado ante el IMSS. Sí. Nos pregunta Pablo JC, ¿cómo afecta la reforma de pensiones de 2021 a los trabajadores y jubilados en México? Pues mira, Pablo, la verdad, no sé en qué ámbito quieras que te lo aterrice. En ese sentido, digo, ha habido muchas reformas, las cuentas individuales simplemente, las sumas es una afectación grave a un trabajador, los salarios de los trabajadores no se pueden disminuir. Imagínate, un salario mínimo tiene un valor de 200 y tantos pesos, y una UMA casi es el 50%, 60%. Fíjate, lo que se hizo
y lo legitimó la Corte es disminuir el acceso a las pensiones sobre salarios mínimos. Esta reforma fue en el 2006, entró el 29 de enero del 2006. Los trabajadores que 2006 o 2016, la verdad es que no quiero mentirles sobre la creación de las sumas, pero en el momento en que se modifican y los trabajadores empiezan a solicitar sus pensiones, se las empiezan a dar por un más, aún cuando cotizaron por salarios mínimos. Entonces, esa es una forma jurídicamente incorrecta de darle la vuelta a un trabajador y disminuirle el monto de su pensión. Pero la verdad es que la Corte ya lo dijo, el único recurso que queda sería irse a la Corte Interamericana, porque es una violación a los derechos de los trabajadores, sí. Evidentemente que sí. ¿Lo legitimó la Corte? Sí, también. ¿Por qué? Porque también la Corte analiza otras cuestiones que a lo mejor nosotros desde el punto de vista como trabajadores no podemos analizar, ¿no? Pero la Corte analiza las cuestiones económicas internas de las instituciones IMSS e ISSSTE, que pudieran a lo mejor decir, más vale que te toque poquito a todos a que no les toque a ninguno, ¿no? Porque pudiera quebrar una institución de esa naturaleza. Entonces, las sumas vinieron a disminuir el monto de la pensión de los trabajadores. Y de tanto del IMSS como del ISSSTE. Sí. Nos pregunta nuevamente la licenciada, si aún no me quiero jubilar en mi trabajo, pero ya se cumplió con mi tiempo, ¿me pueden obligar a que me jubile? No, la verdad es que no, o sea, al menos en la ley de los trabajadores, solamente para los magistrados, pues sí hasta los 70 años de edad sí tienen la obligación de jubilarse, ¿no? Pero por regla general, no. O sea, un trabajador, aunque haya cumplido sus requisitos, puede seguir laborando sin ningún tema. Ok. Felicito al programa, siempre excelentes ponentes y excelente invitada. Gracias. Excelente tema. Sami, EBM, ¿cuáles son las opciones disponibles para las personas que desean jubilarse temprano en México? Está muy amplia esa pregunta. Era lo que les comentaba, dependiendo, necesito saber en qué supuesto te colocas como para poderte decir, porque pues México, imagínate, todos los estados, todos los supuestos, en la mayoría, por ejemplo, Guanajuato tiene el ISEC, se llama el Instituto de Seguridad del Estado de Guanajuato, y ese funciona como un IMSS, pero a nivel Guanajuato. O sea, Guanajuato fondea... El Estado de México tiene INSIMIN. Ajá, sí, claro. No es o sea, IMSS. ajá, pero ahí vuelvo a lo mismo. Hacen las aportaciones el trabajador, el patrón y la federación. ¿Sí? No se afilian al IMSS, no es necesario porque tienen su seguridad social interna. Pero en Querétaro, repito, en Querétaro es la única que conozco estado que tiene una pensión fondeada por el Estado. Y aquí reitero y me dirijo a todos los trabajadores de UCEBEC que se coloquen en ese supuesto. Si quieren una asesoría gratuita, la asesoría, es gratuita y nosotros les explicamos todos los detalles. Es más, si no te colocas en el supuesto, también te lo comentamos, con la finalidad de que no hagas un gasto innecesario o tengas una expectativa que al final, pues, nosotros, teniendo conocimiento, no te lo hagamos saber. Licenciada, ¿dónde te pueden localizar? Aprovechando. Bueno, mira, el despacho que yo represento se llama Escala Jurídica. Nosotros estamos ubicados en la calle de Panamá número 19, Colonia Lomas de Querétaro. Como referencia está la Plaza de Toros. Frente a la Plaza de Toros, subes por Boulevard de las Américas o bajas por Boulevard de las Américas y nos encontramos al lado de Parabrisas Hernández o en la contraesquina de una preparatoria que se llama Cervantes. Entonces, estamos en Panamá 19, Lomas de Querétaro, frente a la Plaza de Toros y al lado de Parabrisas Hernández. Ahí te van a dar, ahorita que salgas tu voucher de... Sí, del patrocinio, licenciada. Porque ya aquí ya me aventé 3. Oye. Y mi número telefónico es 4424 2503 62. Repito, es 4424 2503 62. Muy bien. Y si no, en la retransmisión del programa, cuando lo subamos a la página, que podamos etiquetar aquí a la maestra, pues podremos también ahí sus datos de localización. Sí, ¿no? con mucho gusto. Muy bien. Dice Dillon Ibarra, si trabajo en la iniciativa privada y tengo más de 30 años laborando,
¿Puedo jubilarme o hasta los 60 años? Felicidades por el programa. Bueno, ¿me repites? Dillon Ibarra. Dillon Ibarra. Mira, Dillon, en tu caso, como trabajas para la iniciativa privada, recordemos que en la iniciativa privada solamente se prevé el tema de la pensión y es la pensión por vejez. Tienes que cumplir 2 requisitos. Haber cotizado al menos 1,250 semanas, no sé en qué ley te ubiques, y el requisito que invariablemente debes cumplir son los 60 años de edad. Ese sí es forzoso. En la pensión estatal no. En la pensión estatal me voy a referir al Estado de Querétaro y en particular a los trabajadores de UCEBEC, basta que hayan trabajado nada más 28 años de servicio. Bueno, 27 años, 6 meses, un día, porque 6 meses, un día, la ley de los trabajadores lo considera como un año completo. Ok. Y también es una prerrogativa del contrato colectivo, licenciada. Sí, porque en el contrato colectivo se amplían. Un contrato es constitucionalmente válido cuando amplía los derechos de los trabajadores. Un contrato que disminuye los derechos de los trabajadores, entonces se puede cuestionar su legalidad y constitucionalidad. Sí, siempre y cuando no afecte. Un derecho humano no lo podemos regresar, tenemos que irlo aumentando. Claro, conforme al artículo 1 de la Constitución. Todos los derechos deben ser progresivos. Licenciada Jimena Rendón nos pregunta, ¿qué otra opción tienen aquellas personas que ya no pueden jubilarse y recibir pensión por la modificación de la ley? Cuando me refiero a modificación de la ley, no sé si podemos entenderlo. ¿A qué ley se refiere? Mira, porque, por ejemplo, si trabajas para el ISSSTE, tu única ley que te aplica, pues, es la ley del ISSSTE. Y desde el 2007 a todos los trabajadores los obligaron a incorporarse a las cuentas individuales. Y la verdad es que ahí difícilmente se puede hacer algo, ¿no? Sí, entonces, habría que ver en qué supuesto. Me refiero a eso. Yo creo que después del 2000, no es cierto, en la reforma que me acabas de comentar. 2007 y antes. Porque muchos a lo mejor dicen, sí me puedo jubilar con años de trabajo o cotizaciones, y otros, pues a lo mejor ya no tienen esa posibilidad. Es que habría que ver en qué supuesto en concreto, si son trabajadores del Estado, del IMSS, del ISSSTE, o sea, habría que ubicarlos. Ok. Bueno, licenciada, nos quedan 4 minutos. ¿Por qué es importante este tema de la pensión estatal? Partiendo de la base, repito, de que simple y sencillamente el Estado de Querétaro es el que está fondeando todas lo que tiene que ver con la pensión de los trabajadores en todas las áreas, legislativo, ejecutivo y judicial, y el Estado lo fondea, lo paga el Estado. Y otra muy distinta es la aportación que se pueda generar en el IMSS, correcto, por parte de este mismo trabajador, si desea o quisiera tener también la pensión del IMSS. Pero si no, esta la acompañaría hasta los días de su vida. Sí, toda la pensión estatal es por el resto de la vida, al igual que la pensión del IMSS. Es más, las pensiones estatales, pues también esos derechos se amplían para los hijos cuando son menores de 25 años. En primer lugar es la esposa la que tiene derecho por viudez. La esposa, en segundo lugar los hijos antes de que cumplan 25 años de edad, o también la concubina si no han contraído matrimonio. Entonces, tanto en el IMSS como en la pensión estatal se tiene acceso a ese tipo de pensión que se llama pensión por viudez. Ahora, lo relevante de este tema, para cerrar, licenciada, es que no opta o no limita, más bien sería, no limita que yo tenga mi pensión por mis años de trabajo, 28 años de trabajo, como empleado de cualquier dependencia que pertenezca al gobierno del Estado y o poder ejecutivo, legislativo, judicial, y a los 60 o antes tramitar también después mi pensión del IMSS. ¿Verdad? Sí, claro. O sea, un trabajador que pertenece al Estado de Querétaro va a tener esa ventaja. O sea, imaginemos que una persona laboró
ya sus 28 años de Nos servicio. quedan 2 minutos, Leticia, para ir cerrando la idea. Tiene 50 años, entonces le faltan 10 años para los 60. Se jubila a los 50, se espera hasta los 55, continúa haciendo sus aportaciones para tener vigentes sus derechos y al final, cuando cumpla 60 años, va a tener pensión por el IMSS y una jubilación por parte del Estado. Es decir, tienen acceso a dos prestaciones de seguridad social, porque una la fondea el Estado y la otra, como les comentaba, Estado, patrón y trabajador, ISSSTE o IMSS. Muy bien. Licenciada, pues muchísimas gracias porque es un tema sumamente enriquecedor. Y bueno, con algún mensaje final, vuelvo a repetir, si me puedes decir tu teléfono de contacto. Sí, mi teléfono de contacto es 4424-2503-62. Cualquier asesoría que ustedes requieran sobre el tema que acabamos de abordar, la asesoría es de tipo gratuita y estamos a sus órdenes. Basta que hablen por teléfono, concertamos una cita y los atendemos como se merecen. Muchas gracias, licenciada, porque a Con fin de gusto. cuentas es el objetivo de este consultorio jurídico de TV UAC. ¿Algo más que quiera cerrar, licenciada? Muchas gracias, y a todos los trabajadores de UCEBEC me dirijo nuevamente. Tienen derecho a su pensión por parte del Estado de Querétaro. Muchas gracias. Y yo con quiero independencia la que les otorga el ISSSTE. Ok. Quiero agradecer al equipo de trabajo, aquí a Viridiana Santana, aquí en piso, y por supuesto a Francisco Molgado, nuestro productor, a Edith Segura, a Denise Sánchez y a Yamile Hernández. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves. Gracias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC.